Buenas tardes, gracias, muchas gracias por la participación, por sumarse a esta iniciativa. Esta es una actividad que se realiza en el marco de la Semana Internacional de la Ciencia. ¿Eso tenían idea? ¿Tienen algún tipo de información? ¿Tenían conocimiento? ¿No? Bueno, en esta semana lo que se busca a nivel precisamente internacional es que se visibilice la producción de conocimiento desde las universidades, no solamente en lo que tiene que ver con la ciencia, también con las artes, con la cultura. Bueno, en este caso particular, esta actividad se propone para contar un poco qué hacemos en términos de cuántica aquí en la UNCE. Contar cómo la cuántica atraviesa a algunas actividades académicas, a algunas actividades de investigación. ¿Y por qué cuántica? Porque este año la ONU ha decretado al 2025 como el año internacional de la cuántica, porque se cumplen 100 años de un hecho particular e interesante, que ahora le voy a dar la palabra a nuestro primer orador, que es el doctor Alejandro Pinto, que él nos va a contar bien más en detalle y con más certezas por qué 100 años, por qué se celebran 100 años de cuántica. Bien, Presentarnos, Vero, me Bien, parece. sí, yo, buenas. Aquí perdón, estamos. perdón. Perdón, lo tenemos. Al doctor, yo asumo que lo conoce. Al doctor Alejandro Pinto, que es doctor en física, ¿sí? Licenciado en física, eh, es docente en la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías de la UNCE y también en la facultad, en nuestra facultad, en la Facultad de Agronomía y Agroindustrias. Y la doctora Ana Ledesma, que es docente, es licenciada y doctora en química, pero es docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías. Así que bueno, son dos de los oradores. Mi nombre es Verónica Pasanini, soy doctora, profesora, licenciada y doctora en ciencias químicas. Y bueno, cuando me corresponda, me toque a mí, les voy a contar un poco de qué se trata o cómo va la cuántica en mi vida académica y en mi vida de investigadora. Así que bueno, Perfecto. te escuchamos, Ale. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por conectarse y por participar de esta iniciativa. Como bien comentó la profe, yo soy docente. Yo enseño una materia del profesorado en física que se llama Física Moderna 1 y Física Moderna 2, que tiene que ver justamente con la cuántica, la física cuántica y la mecánica cuántica, que es lo que nos une y la parte que queremos charlar. Si les parece, vamos comenzando, ¿verdad? Voy compartiendo, Vero. Sí, sí, por favor, Alejandro. Bueno, Arrancamos ya. Aquí está llegando más gente screen de manera share. presencial. Bueno, esperen que la tecnología me está superando. ¿Ven ahí la pantalla? Ajá, ¿qué ven ahí? Están viendo. Les voy a contar un poquito la dinámica. Vamos a tener las tres presentaciones y después vamos a habilitar algunas preguntas, que la idea de un conversatorio precisamente es que las respuestas surjan no solamente de los oradores, sino también de algún aporte que puedan hacer ustedes como público. ¿Sí? Así que lo vamos a escuchar al profe Pinto, a la doctora Ana Ledesma, al final yo, y después habilitamos preguntas. Bueno, muy bien. Listo, Ale. Bueno, gracias, Vero. Bueno, para empezar, la idea de esto es contarle un poquito el contexto para la gente que no está muy familiarizada, cómo empieza esto de la mecánica cuántica, de la física cuántica y cómo llega hasta nuestros días y qué implicaciones tiene en nuestra vida, en la vida diaria, en la vida académica y vida de las personas comunes. Para empezar, deberíamos tratar de entender o definir qué es la mecánica cuántica o qué es la física cuántica. La física cuántica es la parte de la física que estudia el movimiento de las partículas muy pequeñas, llámese átomos, moléculas, electrones y partículas mucho más pequeñas.
A diferencia de todas las áreas de la física, ustedes saben que la física está separada, bueno, seguramente los chicos del colegio saben, en mecánica, la que estudiábamos con Newton, después tenemos ondas, termodinámica y un montón de otras áreas. Sin embargo, esta área, la parte de la cuántica, es la que tiene más éxitos desde el punto de vista experimental, es decir, que se ajusta muy bien a los resultados experimentales y en ciencia el experimento es crucial, digamos, ¿no? Nosotros podemos proponer una teoría y si el experimento está de acuerdo a eso que proponemos, está bien y si no hay que reformular la teoría. Solo para empezar. ¿Cuándo nace esta idea de esta revolución en lo que se llama la primera revolución cuántica? Ya por el año 1900, este señor que se llama Max Planck hizo un descubrimiento que se animó a suponer que la energía de todo lo que nos rodea estaba fraccionada o cuantizada. Hasta antes de 1900, lo que nosotros entendemos por energía, eso que calculamos en los cursos de física básica, energía cinética, energía potencial, lo que fuera, se creía que era un continuo, es decir, que era una cosa que no estaba discretizada. Este señor, mediante un experimento allá por los años 1900, se dio cuenta que había ciertos experimentos que para poder explicarlos se requería que la energía esté fraccionada y cuantizada. Él es la primera persona que introduce la palabra cuantización en la física. Cuantización, y de ahí lo que va a derivar la palabra cuántica que tantas veces usamos y muchas veces mal interpretamos también, ¿no? Porque por ahí tiene otros usos. Los años siguientes se dieron una serie de experimentos y de teorías sueltas, por así decirlo, que iban, ¿me están escuchando bien? Que se iban modificando y nosotros, digamos, los científicos, iban aprendiendo nuevas cosas. En el año 1905, ese señor seguramente lo habrán visto en alguna foto, es Albert Einstein, en 1905, él también genera una teoría y él asegura que la luz era una partícula. Ustedes tengan en cuenta que la física se divide en dos grandes ramas, los que son ondas y las que son partículas. Las partículas puede ser una bala, una pelotita, un electrón. Y hay otra parte de los entes de la naturaleza que es las ondas. ¿Las ondas qué son? Las ondas sonoras, las ondas que vemos en el agua, en el mar, cuando tiramos algo, esa perturbación que se mueven. Esas dos cosas tienen propiedades distintas para el físico. En aquel entonces, antes de 1905, se creía que la luz era una onda. ¿Sí? Había fenómenos que compartían esta idea. Albert Einstein luego postula y se verifica tiempo después que justamente la luz podría no ser una onda, sino ser una partícula. Después vinieron otros científicos como Bohr, que seguramente lo han estudiado en la escuela, que él fue el primer persona que empieza a hablar de un modelo atómico cuántico, donde esta idea de la discretización de algo, de que algo sea suficientemente pequeño y cuantizable o separable, empezó a cobrar fuerza. Y así siguieron una serie de avances en la área de la ciencia y la tecnología, más de la ciencia en este entonces, donde empezaron a haber cambios fundamentales en la percepción de la naturaleza. Hasta que llegamos en el año 1925. Yo les voy a permitir a los chicos ver si quieren preguntar. No tengo ningún problema si me quieren hacer una preguntita en el medio por si voy muy rápido. En el año 1925 hubo este señor que se llamaba Heisenberg, seguramente lo han sentido nombrar en algún lugar, quizás en alguna serie, en algunas películas, donde él en el año 1925, él es el primero, él y sus colaboradores, es el primero que empieza a juntar todos estos resultados sueltos que eran los de Planck, los de Bohr, los de Einstein, en un cuerpo teórico que él le llamó mecánica cuántica matricial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él utilizaba las matrices, es una forma matemática que seguramente alguna vez los chicos que han estudiado álgebra han tenido que trabajar y aprender. Entonces él es el primero que presenta un trabajo donde unificaba todos los descubrimientos previos a él, ¿sí?
Y después, el año siguiente, apareció otra versión de esta misma teoría, que es la que la daba Adrian Schrödinger, que era la mecánica cuántica ondulatoria. Es exactamente la misma que la anterior, solamente que cambia las herramientas matemáticas que se usaban. Es por esto que lo que comentaba la profe Vero, que este año se festeja el Año Internacional de la Ciencia y la Tecnología Cuántica, al cumplirse unos 100 años de esta primera formulación teórica global, digamos, que involucra los cuerpos pequeños y todos estos resultados que les vengo comentando. La cuántica y estas ideas nuevas fueron interpretándose y fueron incorporándose a la vida académica de aquel entonces, y había alguna particularidad muy particular, para ser redundante, que es lo que se llamó la interpretación de Copenhague. En el año 27 se hizo una reunión, una convención con todos los científicos más renombrados de la época que aparece en las fotos. Seguramente ustedes algunos lo habrán sentido nombrar, lo habrán estudiado, donde se juntaron todos a interpretar todos estos resultados que venían descubriéndose hace unos 27 años atrás. El problema era que, como eran resultados sueltos, o sea, experimentos aislados, no había una forma de conectarlos. Entonces esta gente se juntó un día y se puso a interpretar todos estos resultados que venían discutiendo. Y ellos dedujeron, por eso se llama interpretación, porque ellos interpretaron la información, y ellos dedujeron que las leyes de la mecánica cuántica o de la física cuántica es aleatoria y tiene leyes de probabilidad. Insisto, en la física de todas las disciplinas solamente hay dos físicas que son probabilísticas. ¿Qué quiero decir cuando son probabilísticas? Que uno tiene que calcular una probabilidad, ¿sí? Lo más cercano que tenemos a las probabilidades es cuando vemos el pronóstico en el teléfono. Dice probabilidad de lluvia es 20%, probabilidad de lluvia 80%. Uno sabe que si la probabilidad de lluvia es arriba del 85-90%, hay que sacar un paraguas y hay que ir preparado a mojarse. Sin embargo, pero es una probabilidad, es decir, puede suceder o puede no suceder, digamos, no hay una certeza. ¿Sí? Y esta gente empezaba a introducir esta idea de estas leyes probabilísticas que parece que gobernaban el mundo de lo muy pequeño, de lo muy chiquito. El problema de esto era que había un grupo de científicos. Bueno, otros casos de la probabilidad es cuando ustedes tiran una moneda. Seguramente han dicho, bueno, yo tiro una moneda al aire y quiero saber si sale cara o cruz, y hasta que mientras la moneda está girando en el aire, es cara y cruz, es cara y cruz, es cara y cruz, hasta que eventualmente, cuando la monedita nosotros la cubrimos y lo observamos, ya sabemos exactamente qué es lo que sucede. Eso es lo que pasaba con la cuántica. Pero como les comentaba, los físicos de la época estaban divididos en dos bandos: los que creían en la física determinista, ya les explico qué es, y los nuevos físicos modernos, modernos para el año 27, al frente estaba Niels Bohr, el del modelo atómico, el que seguramente ustedes han estudiado en el colegio. ¿Cuáles son los físicos deterministas? Los físicos deterministas son los físicos, como por ejemplo, que vienen de la rama de Newton. Ustedes seguramente han estudiado las leyes de Newton, y ellos dicen que yo puedo determinar con cualquier precisión todo lo que yo quiero saber de mi sistema físico. Si quiero saber dónde está un objeto que se mueve, tengo que encontrar su ecuación, hacer una cuenta y me va a decir ese objeto estará en tal lugar a tal tiempo. Sin embargo, con la probabilidad es distinta. Con los fenómenos probabilísticos es distinto. Yo puedo decir que la probabilidad de encontrar una partícula en un determinado lugar sea del 80%. ¿Pero qué significa que sea del 80%? Significa que si yo voy a ese lugar, de cada 100 veces, 80 voy a encontrar la partícula, y va a haber un 20 intentos o miradas a ese lugar donde la partícula no va a estar. Entonces, no hay una certeza, salvo que las probabilidades sean exactamente uno. Simplemente es prueba y error, por decirlo de alguna manera. Entonces, los físicos de aquella época estaban separados. Albert Einstein, quien viene de la casta, viene de la mecánica clásica, de la física clásica newtoniana, donde él dice, no, tiene que haber una ecuación que yo le cargue los datos y me digan todo lo que quiero yo saber de ese sistema.
Y está la gente de Bohr donde dice, no, usted tiene que calcular una probabilidad y luego intentar muchas veces hasta que encuentre lo que busca. Y ahí venía el problema. ¿Se va entendiendo hasta aquí? Cualquier duda, estoy abierto a preguntas, sugerencias. Para entender un poquito y llegar a lo que yo quiero comentarles al final, que son las aplicaciones, yo quiero que hagamos un jueguito mental, que me ayuden a ustedes, ¿sí? Vamos a imaginar que nosotros tenemos dos partículas. Vamos a suponer que la partícula de la izquierda, cuando la partícula de la izquierda se pone azul, su hermana se va a poner en rojo. Fíjense el dibujito, no sé si ven el mouse, ¿ven el dibujito acá? Eso le vamos a llamar configuración uno. Sin embargo, puede darse el caso contrario. Puede ser que la partícula de la izquierda sea roja y que la particulita de la derecha, que es su hermana, por así decirlo, va a estar en azul. O sea que hay una combinación de colores. Estos colores simbolizan alguna propiedad de estas partículas. Sin embargo, si nosotros ponemos a estas partículas en una caja donde no le podamos ver ese color y las separamos en dos cajas, como tengo el dibujito ahí, yo hasta que no abra la caja, no puedo saber qué color tiene la partícula. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a suponer que generamos estas partículas hermanas, ponemos cada una en una cajita y vamos a pedirle a Verónica, por ejemplo, que agarre una de esas cajitas y se vaya a Saturno, a un lugar muy, muy lejos, a miles de kilómetros de distancia. Y vamos a pedirle a otro amigo, a Rubén, que agarre la otra cajita y se vaya, por ejemplo, a Córdoba. Es decir, entre la partícula que tiene Verónica y la que tiene Rubén hay una distancia muy, muy grande, de miles de millones de kilómetros. Pero sin embargo, las partículas siguen estando en la caja. Nosotros no sabemos qué colores adoptan esa partícula. Vamos a suponer, sigamos con el momento, vamos a suponer que le pedimos a Verónica que abra su caja. Verónica, cuando abre su caja, encuentra que su partícula es roja y automáticamente Rubén me dice que la partícula que él tiene es azul. La pregunta que nosotros nos hacemos aquí es, ¿cómo sabe la partícula que tiene Rubén que la que tiene Verónica es roja? ¿Cómo sabe? Y los físicos de la época empezaron a suponer y elucubrar que hay una interacción a distancia. ¿Sí? Es decir, la partícula roja le tendría que haber enviado información a la partícula azul para que decirle, che, yo estoy roja, vos ponete en azul. ¿Sí? Eso fue lo que desencadenó justamente una serie de conflictos, porque ahí se enunció, se decía que era una interacción fantasmal a distancia, eso lo dijo Albert Einstein, porque la única forma de que la información viajara de la partícula roja a la partícula azul era que la información viaje a velocidades mayores a las de la luz. Como ustedes sabrán o habrán escuchado alguna vez, una de las máximas que tiene la física que nosotros conocemos al día de hoy es que no hay ningún objeto con masa que pueda viajar a velocidades mayores a las de la luz. La única explicación que encontraban los científicos, algunos de los científicos para aquella época, era que la mecánica cuántica que se establecía en aquel entonces implicaba que la información tendría que haber viajado de manera instantánea, violando una de las leyes de la física, que es la conservación de la velocidad de la luz. Entonces ahí surgió los equipos, los conjuntos, los investigadores que estaban del lado de Einstein decían, no, esa física que ustedes han escrito en el año 27 y la vienen escribiendo desde el 25 y la vienen reformulando, está incompleta, algo le falta. Lo que él atentaba era, como él tenía un pensamiento, como les contaba, determinista, él no creía justamente en la mecánica cuántica. De hecho, el pobre Einstein se murió pensando que la cuántica estaba mal. Él nunca, no creía en esta teoría. Hasta que el otro bando, el que lo manejaba, que estaba al frente, Bohr, decía, no, las partículas están entrelazadas. Y ahí surgió un concepto nuevo, que es lo que se llama entrelazamiento cuántico o entanglement en inglés. Seguramente ustedes habrán sentido nombrar, y si no, les voy a contar ahora. La teoría cuántica de la interpretación de Copenhague sostenía que las partículas hermanas estaban envueltas, estaban entrelazadas por medio de algo, de una función matemática probabilística, porque ellos defendían eso, que esa función
abarcaba a las dos partículas. O sea que cuando ustedes abrían una caja, automáticamente ese entrelazamiento hacía que la otra cajita, la otra partícula, adquiriera el color que le correspondiera. Entonces, como nosotros vimos aquí, hay dos, como planteamos al principio, había dos estados posibles, que la izquierda sea roja, la derecha azul y el caso opuesto. Eso se llamó en cuántica principio de superposición. La cuántica establecía que los sistemas se podían, primero dos cosas, que se podían entrelazar, que podían estar conectados por una función, que se llama función de onda para los que están más avanzaditos, y que y que cuando las cajitas hermanas se colocaban en estas cajas y uno no abría la caja, todos los estados del sistema tenían que estar superpuestos. Eso se llamó principio de superposición. ¿Qué quiere decir? Que en el ejemplo mental que hicimos nosotros, cuando Verónica y Rubén se llevaron sus partículas encerradas en su cajita, dentro de esas cajas estaban todas las soluciones posibles de mi sistema. Es decir, rojo-azul y la azul-rojo en simultáneo. Entonces luego había, según la mecánica, el formalismo que había una probabilidad de que ocurriera el estado uno y una probabilidad que ocurriera el estado 2. Esto se llama entrelazamiento cuántico o entanglement por sus palabras en inglés. La traducción al español lamentablemente no es fiel. Los yanquis tienen palabras que para nosotros no la podemos traducir literalmente, pero las adaptamos y lo más parecido, entanglement, es lo que se denomina entrelazamiento cuántico. Para que ustedes tengan una idea de... bien. Voy rapidito. Para que tengan idea, estos son ejemplos de una superposición. Aquí tenemos un perrito que tiene tres estados a la vez. Puede estar sentado, puede estar acostado y puede estar sentado todo en el mismo momento, en el mismo, a la vez. Esto es un principio de superposición. Ahora rápidamente, y con esto voy apurando el trámite. Gracias, Bereto. Dame 5 minutitos más. Vamos a hablar de la segunda revolución, que es la computación cuántica. Ustedes, las computadoras que ustedes manejan, que manejamos todos, manejan bits. Seguramente han escuchado hablar de los 64 bits que tienen las computadoras. Una computadora de este tipo nosotros nos permite manejar 64 tipos de variables. Y la computación cuántica que usa el entrelazamiento cuántico, esto que yo les acabo de enseñar, les acabo de contar, permite que uno pueda conocer. Si yo entrelazo 64 qubits, se llama bits cuánticos, yo puedo trabajar con ese número que está abajo, 2 a la 64, no lo puedo ni leer. 18.446 posibilidades. Eso hace que uno pueda trabajar con computadoras cuánticas. La computadora que está arriba es la que ustedes conocen. Sí, la que tenemos todos en nuestra casa, una computadora clásica. Cuando una computadora clásica les pedimos que haga una cuenta, ella hace la cuenta, le pido que, si ustedes le piden que encuentre una solución, esa computadora cuántica hace muchas cuentas en simultáneo, perdón, en simultáneo no, a la vez, para darnos la respuesta a nosotros. Una computadora cuántica formada por entrelazamiento cuántico, en general lo que hace es simplemente él conoce todas las soluciones posibles y cuando nosotros le hacemos la pregunta correcta, ella va a elegir cuál de todas las soluciones posibles es la que va a responder mi pregunta. ¿Cómo se usa esto? Esto y con esto puedo terminar enseguida. Imagínense cómo funciona una computadora cuántica y algo que lo está haciendo la IBM y que promete ser para el campo científico súper importante. Imaginemos que yo quiero ir del punto A al punto B en un mapa y quiero elegir el camino de menor trayectoria. Lo que haría una computadora común es calcular todos los caminitos que hay desde el punto A hasta el punto B y luego elegir cuál es el que tiene menor tiempo o el que tiene menor distancia. Pero una computadora común lo tiene que calcular todos los caminitos y luego elegir. Una computadora clásica, digo, ¿no? Una computadora cuántica ya antes de la pregunta ya conoce todos los caminos posibles. Eso hace que la obtención del camino óptico sea casi instantáneo. Hay cálculos
se sabe que hay cálculos que si nosotros le pedimos que calcule estructuras moleculares de cosas muy complejas, la computadora convencional más nueva que tenemos quizás pueda tardar hasta millones de años en terminar ese cálculo. ¿Por qué? Porque tiene que hacer justamente esto. Una computadora cuántica lo puede hacer en el acto. ¿Cómo se ve una computadora cuántica? Es esto que está aquí en la foto de la derecha. Cada uno de esos puntitos que se acaban de ver son como las dos partículas entrelazadas. Esas partículas están en una suerte de entrelazamiento cuántico y están muchas qubits totalmente conectadas. Eh, Hay otras aplicaciones que no los voy a contar. Aquí les quiero mostrar una foto de la IBM. Les contaba, está desarrollando su Eagle, se llama el primer computador, un procesador cuántico, ¿sí? Donde ven cada una de esas cuadraditos que tiene ahí, ahí se pone dos partículas de modo que estén entrelazadas entre ellas y cada partícula va a tener la propiedad de que va a poder almacenar una de esas posibles soluciones. Si yo puedo entrelazar 64 de esas partículas cuánticas con esta propiedad que le estaba contando, yo puedo obtener muchísimas, es una forma distinta de cálculo, ¿sí? Se me queda el auricular. Si es con eso, y bueno, con eso no les quiero hacer simplemente un pequeño pantallazo. Esto tiene muchísimas aplicaciones en la industria farmacéutica, por supuesto, en la química, en los procesos de inteligencia artificial. La ventaja de utilizar este tipo de tecnología que se está en desarrollo y es viable y es algo, y es hasta nuestros días, porque fíjense que esta historia que yo les venía contando desde los 1900 recién ahora está cobrando fuerza y estas computadoras cuánticas son las que a nosotros nos permiten hacer mediante otra tecnología un cálculo que una computadora convencional le puede llevar años o hasta muchos años de cálculo. La computación cuántica es la que a nosotros nos viene a modificar la vida. Por supuesto, no es algo que, no sé si podremos tener en un futuro una computadora cuántica en nuestra casa, pero como viene la ciencia avanzando, todo es posible. ¿Preguntas? ¿A las preguntas van al final, Vero? ¿Estamos a tiempo? Sí, me parece para que los chicos tengan un pantallazo Bueno, más general de todas las ponencias hacia el perfecto, final perfecto. y Muy optimizamos el bien, muy tiempo. bien. Perfecto, listo, listo. Stop share. Bien, bueno, ahora me tocaría a mí. Sí, sí, Ana, después nos fijamos si hay alguna consulta en el chat. Bien, a ver si ahí están viendo. ¿Están Sí, viendo? se ve, Bien, ahí está, en modo presentación. Gracias. bien, perfecto. Bueno, yo voy a seguir hablando un poquito de lo que es la computación cuántica, ¿sí? Solo que no, como no tenemos supercomputadoras nosotros, sino las computadoras o clúster que podríamos llegar a tener acceso, muchas veces nos alcanzan hoy en día para hacer algunos tipos de cálculos computacionales que sirven como apoyo para muchas investigaciones que están haciéndose hoy en día, tanto en el país como en el mundo, ¿no? Bien, como para explicarles un poquito, ahí estoy bajando esto. ¿Qué es lo que hacen las computadoras en las cuales nosotros aplicamos métodos cuánticos? ¿Sí? Particularmente nosotros en Santiago, tanto el Ale como yo, hacemos cálculos computacionales utilizando computadoras. Ale tiene un clúster. Básicamente, ¿qué es lo que hace la computadora? Resolver la ecuación de Schrödinger, ¿sí? Utilizando métodos aproximados. Como les dijo Ale anteriormente, en la mecánica cuántica se requiere mucha matemática, donde tenemos unas estructuras de funciones en formas matriciales, podemos hablar de integrales dobles, triples, y según el nivel con el cual nosotros nos queremos aproximar, o sea, calcular, arribar al resultado más preciso,
vamos a necesitar mucho más de esas funciones matemáticas. Entonces, para eso usamos las computadoras, ¿sí? Básicamente, lo que hacen las computadoras es eso, resolver la ecuación de Schrödinger usando distintos métodos. ¿Y para qué nos sirve? ¿Nos quedamos siempre con la teoría? No, la teoría es una herramienta auxiliar de todo lo que sería la validación experimental. Muchas veces entramos a los laboratorios y realizamos experimentos que por ahí nos podrían arrojar diferentes resultados, ¿sí? O, por ejemplo, si para los que estamos en química, si entramos al laboratorio, hacemos una síntesis, podemos tener miles y miles de compuestos. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Cómo estamos seguros de que lo que estamos experimentando es nuestro producto final y que nosotros queremos? Muchas veces las computadoras nos auxilian en ese sentido, para minimizar el tiempo ese de trabajo en el laboratorio. Entonces, algunas veces se hace primero cálculos y pasamos a cosas más sencillas, ya sabemos por dónde hacer la experimentación muchas veces, o bien nos ahorraría un tiempo también, ¿no? En el laboratorio. O sea, es decir, que con la ayuda de las computadoras, nosotros un experimento que en un laboratorio puede durar un año hasta obtener un resultado definitivo, con la ayuda de las computadoras ese tiempo puede reducirse a 3 o 4 meses, ¿sí? Porque ya el cálculo que hacemos en la computadora nos va a orientar de mejor manera para hacer la parte experimental. Y como dijo Ale, ¿qué es lo que hacen los cálculos cuánticos? Trabajan con partículas, muchas veces son átomos, como los que trabaja Ale, o moléculas con las que trabajamos nosotros. En ese caso aquí tienen, por ejemplo, una molécula de agua, ¿sí? Donde tenemos la pelotita roja, es el átomo de oxígeno, y los hidrógenos que están a su alrededor. Uno con esa estructura describe posiciones en función de los ejes cartesianos, define posiciones de cada una de esas partículas y solamente introduciendo esas posiciones de la molécula, que serían valores de X, Y y Z, con esas posiciones directamente los cálculos cuánticos utilizan esos valores y resuelven la ecuación de Schrödinger de manera aproximada. Entonces, como ven, siempre estamos muy interrelacionadas todo lo que serían los cálculos computacionales con la parte experimental. Obviamente lo que Elena hizo son los algoritmos, como les decía, el algoritmo que utilizamos va a depender de qué es lo que nosotros estamos buscando, qué es lo que queremos investigar, con qué precisión lo queremos hacer, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos normalmente? Los que hacemos ciencia, podemos hacer una ciencia teórica y computacional, es decir, realizar experimentos in silico. Significaría que la computadora lo haga y me diga cómo sería, cuál sería el resultado probable para ese tipo de proceso que quiero investigar. ¿Y qué puede ser? Y bueno, puede ser una molécula, puede ser una proteína, pueden ser una reacción química, que yo quiero saber cuál es el producto final. Por eso le decimos in silico, es una simulación muchas veces lo que uno está haciendo en la computadora. Para eso nos sirven estos cálculos cuánticos, ¿sí? ¿Qué podemos hacer en ese caso en un estudio teórico? Podemos aplicar los métodos de inteligencia artificial, como les dice Alejandro, que son los que han aparecido en estos últimos, para mí desde la química, 5 años, que vienen a resolver muchas situaciones más. O también podemos hacer otros estudios donde vamos a trabajar con las moléculas y las podemos hacer mover, darles una superficie o algo y hacerlas mover y poder predecir cómo se nos va a comportar. Como les dije anteriormente, siempre la parte teórica debe ir a la par de lo que sería la ciencia experimental.
Yo aquí les pongo normalmente con qué asociamos nosotros un estudio científico, sobre todo en el área nuestra, que es el área de biología, de la química. La asociamos siempre con los estudios in vivo, que implican el uso de animales, como lo que vemos aquí, ¿sí? Estos serían, en la parte experimental, lo que siempre nos permite llevar a ensayos, por ejemplo, de pruebas de algunos fármacos, o podemos ver algunos tipos de receptores nuevos que se los puede utilizar, pero siempre ambas ciencias, ambos campos de la ciencia, tanto la experimental como la teórica, alcanzan siempre un balance. Muchas veces, si uno trabaja solo experimental, le puede llevar mucho tiempo. Pero si hacemos teoría solamente, bueno, hay grupos que lo hacen, pero si hacemos solamente teoría, es como que nos estaría faltando una pata. Siempre nos tenemos que asociar con alguien que tenga la parte experimental, ¿sí? Entonces siempre vamos a encontrar un balance entre lo que es la ciencia experimental y la parte teórica. Ustedes dirán, ¿y para qué nos sirve este tipo de estudios que hacemos con las computadoras? ¿En qué lo utilizamos? ¿Dónde está? Y bueno, en la UNCE se están haciendo muchas veces estudios de este tipo. Por ejemplo, el diseño de fármacos, ¿sí? Como les digo, asociado a una computadora, uno siempre va a sacar una información que es muy útil a nivel biológico para poder predecir si un nuevo compuesto que aparece va a ser efectivo o no para algún tratamiento en particular. Por ejemplo, lo que vemos aquí en el dibujo de la derecha, cuando ustedes tienen un receptor, llámese una proteína, por ejemplo, puede venir una molécula o algún principio activo, algo natural que saquemos de la planta, y nosotros podemos simular en la computadora cómo se comportaría ese sistema. Entonces, a partir de esos resultados, ¿qué podemos hacer? Lo puedo descartar, por ejemplo, si sé que no va a reaccionar, no le va a hacer nada, no lo va a modificar, o si la modifica, puedo seguir explorando un poquito más, a ver cuál es el efecto o cuál es el producto que puede tener. Pero utilizando las computadoras, o sea que si bien uno adquirir una computadora, que es un recurso bastante costoso, hoy en día nos ahorra el tiempo y muchas veces los insumos también que se utilizan cuando uno hace un diseño experimental, ¿sí? Ese es el auxilio que está dando la cuántica incluida en las computadoras. Por ejemplo, aquí les muestro un caso sencillo. ¿Cuáles son los pasos que utilizamos? Como les dije, primero, usar la cuántica para predecir el comportamiento in silico, simular qué es lo que pasaría, cuál es la similitud que tienen las moléculas, cómo van a reaccionar si en el tiempo, si les genero una perturbación, si les hago cualquier modificación que les pueda hacer, la vamos a sacar aquí. Una vez que hemos simulado, imagínense ustedes, normalmente para el diseño de fármacos se utilizan 1000 compuestos. Tenemos estos 1000 compuestos, vamos a ver cuál de todos ellos funciona para bajar el colesterol en sangre, por ejemplo. ¿Sí? Entonces vamos a la computadora, los ponemos a los 1000 compuestos y empieza la computadora a realizar cálculos. El tiempo que insume el cálculo va a depender de qué es lo que nosotros estamos buscando. Por ejemplo, lo que trabajamos en la UNCE pueden llevar 20, 30 días en las computadoras que nosotros trabajamos, ¿no? Con las capacidades que nosotros tenemos ahí en Santiago. Una vez que hemos determinado, establecido cuáles de esos fármacos va a ser el que mejor afinidad, mejor comportamiento va a tener, recién pasamos a los ensayos in vitro, es decir, a los laboratorios, ¿sí? Vamos a hacer toda la mesada, hacer todos los experimentos y corroborar si era cierto eso que me predijo el cálculo. Una vez que hacemos los ensayos in vitro,
Ahí hacemos recién el estudio del mecanismo haciendo ensayos in vivo, que esto va con las ratitas, ¿sí? Y una vez que tenemos buenos resultados, se obtienen las condiciones adecuadas o las concentraciones adecuadas para determinar el efecto, recién pasamos a las personas, a los estudios en humanos. Y una vez que han pasado esa etapa, recién podemos sacar al mercado el fármaco. Entonces, como ustedes ven, por ejemplo, esta vez que nos tocó los años de pandemia, ya había estudios anteriores que permitían que algunos fármacos puedan ser utilizados. Si bien faltaba esta etapa de experimentación en humanos, o sea, quizás muchas de estas moléculas que se han usado para los tratamientos del COVID quedaron en ensayos in vivo, no tuvieron esta parte, pero la necesidad nos tuvo que hacer utilizar ese tipo de moléculas, ¿sí? Ese es el caso que se nos ha dado más reciente ahora en, en la pandemia. ¿Qué más podemos hacer a partir de la computadora? Identificamos productos naturales. Ustedes saben que si uno utiliza un vegetal, llámese una planta, las hojas, la raíz, el tronco, hay cantidad de moléculas con principios activos que pueden tener muchas actividades, ¿sí? Entonces yo digo, ¿a cuál de estas moléculas le puedo atribuir tal efecto que tiene esa hoja? Y para poder ayudarnos en ese sentido, también hacemos cálculos computacionales, hacemos lo que se dice un screening, es decir, de esas 1000, a ver cuáles son las que mejor efecto tienen. Utilizamos diferentes métodos, luego recién la analizamos con un target biológico, por ejemplo, una proteína, y luego obtenemos los resultados para los cuales recién podemos nosotros ir a la parte experimental. También hay estudios ya a nivel biológico, ven esas fotitos tan preciosas que uno encuentra, se las puede hacer en computadoras, se las puede hacer de otra manera, visualizar de otra manera. Esos rulitos verdes que ustedes ven son proteínas, ¿sí? Esas proteínas están interactuando con el ADN, que son las cadenitas, las colitas que ustedes ya conocen del ADN, y uno viendo cuál es la forma en la que ambas interactúan, podemos predecir cuál va a ser la función de esa molécula. Pero ven todas esas imágenes que se generan en 3D, es posible gracias a la cuántica, que es la que nos permite obtener detalle de toda esa distribución de los electrones a lo largo de todo el sistema que estamos analizando. Y bueno, y como les decía, lo más reciente que hemos encontrado ahora, que estamos utilizando, sobre todo en la química se está utilizando mucho, es la inteligencia artificial, todos los métodos de la inteligencia artificial. En algunos casos pueden ayudar, como les dice aquí a radiólogos, a rastrear un progreso de una enfermedad, ¿sí? Aquí resumimos en esta diapositiva cuál es el futuro de la industria farmacéutica utilizando la inteligencia artificial. Como les dije anteriormente, si uno va a una planta, saca un principio activo, puede tener 2000 moléculas y de ahí empezamos a probar, hacemos una selección previa, pero para poder llegar a un medicamento necesitamos hacer muchos estudios. Normalmente pueden ser 1000 medidas, por darles un número. Y ahí es donde aparece la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, que es un aprendizaje automático, nos ayuda justamente en ese sentido a manipular todos esos 1000 datos de forma tal de determinar la eficacia, la toxicidad, cómo se comportan, para que podamos arribar a una serie de moléculas con las cuales ya entramos al laboratorio a experimentar. También estas son fotos típicas que ustedes han visto. También las computadoras ayudan a comprender los materiales nanointeligentes, ¿sí?
Sí, en algunos casos he puesto esta imagen porque es muy parecida cuando uno tiene una nanopartícula que está rodeada de nanomateriales, ¿sí? Es ampliamente utilizado para los diagnósticos en medicina. Ya termino, Vero. Y también estas imágenes que tenemos aquí, también les permite realizarlas, es posible visualizar de esa manera los diferentes nanomateriales mediante los cálculos utilizando métodos cuánticos. Y bueno, ya para finalizar, les dejo aquí unos, unas frases que me gustan mucho. Aquellos que no se impresionaron la primera vez que se toparon con la teoría cuántica, es posible que ni siquiera la hayan entendido, nos dice, porque la cuántica está en todo nuestro mundo cotidiano, ¿sí? Y un poco la ciencia, les dice un poco la ciencia aleja de Dios, pero mucha ciencia nos vuelve a Él, porque en este mundo de la ciencia no podemos comprender las maravillas que es posible conocer con las herramientas que nosotros tenemos y poder explicar. Eso es lo que nos hacemos los científicos, intentamos explicar el comportamiento de nuestra naturaleza. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias a todos entonces por la atención. Vamos a darle paso a Vero. ¿No? Sí, mientras comparto mi presentación, yo voy a necesitar 2 voluntarios. Y me viene muy bien tener gente del secundario. Necesito un voluntario de educación de nivel medio, señorita, joven. Un dibujito les voy a pedir. Y quien ha levantado la mano allá al final, también. Solo tienen que venir a dibujar algo. Es fácil. Un dibujito voy a pedir, nada más que un dibujito. Venga, señorita, no se anime el hombre. Demostremos que las mujeres somos valientes. Un dibujito. ¿Usted de qué carrera es? Profesorado en física. Bueno, esta me gusta. Bueno, prime- primero las damas. Va a dibujar un átomo. Un átomo y, o sea, que esté constituido, allá vamos a hacerlo. Que esté constituido con todas sus partículas subatómicas. Quiero los protones, los neutrones y los electrones. ¿Sí? Lo que vos identifiques como átomo, eso quiero. Perfecto, eso nada más, gracias. A ver, joven, Bor dibújeme un estaría átomo. orgulloso. Bor estaría orgulloso. ¿Estás viendo el dibujo? Sí, ¿Necesitas que estoy viendo, mueva un estoy poco viendo. la No, cámara? no. El último, ajá, lo que está dibujando el señor no lo puedo ver bien. Bueno, Lo que dibujó la este es señorita sí. profesorado en química. ¿Es alumno suyo? Perdón, en física. ¿Es alumno suyo? Todavía no. ¿Usted lo identifica al doctor Alejandro Pinto como su profesor? Sí, él te conoce. Ah, ahí está, mirá. Sí, lo conozco, lo conozco. Sí, ¿cómo estás, Santiago? Bien, bueno. Ajá. em, Quiero las Bor partículas estaría orgulloso. subatómicas. Ahí están las partículas subatómicas. No, yo no quiero ninguna explicación, quiero un dibujo. Esta es comunicación escrita. Así, bueno, listo, eso. ¿Cómo? No, no, no. Necesito la percepción de ustedes. No es una evaluación, no vamos a juzgar nada, solamente quiero el dibujito. Gracias. Muchas gracias. A ver, un alumno de química, pase, señorita. Bueno, de química, un dibujito, el dibujito del átomo. Ya han aprobado química uno, ¿verdad? Ya está, no vamos a sacar ninguna foto, no se está grabando, así que tranquilas. Sin fotos, por favor, de comunicación, ¿no? No queremos comprometer a nadie. Yo voy a compartir.
Bueno, muchas gracias a los valientes. De nuevo, solamente era para tener una apreciación. Bueno, yo les voy a contar un poco sobre de lo cuántico en lo cotidiano, ¿sí? Y en particular, ahí un poco un spoiler, vamos a ver qué tienen de cuántico las pantallas digitales que utilizamos. Nosotros interaccionamos con una pantalla incluso a veces antes de hablar con una persona a la mañana, porque lo primero que hacemos es tocar el celular. ¿M? Y de hecho, tenemos pantallas por doquier, es con lo que más interaccionamos. Estamos acostumbrados a ver pantallas en diversos dispositivos y de hecho son un componente muy importante porque juegan un rol principal en cómo impacta ese dispositivo en nosotros. No es lo mismo tener un, un celular con una mega pantalla súper táctil, con no sé cuántos quantum LEDs y demás, que un celular con una tecnología medianamente obsoleta, por un tema de la definición, de los colores, de la nitidez que tienen. Y ahí tienen una imagen para que vean a qué me refiero, cómo ha mejorado la calidad de las pantallas con la aparición de los QLED. Ahí tienen una imagen de lo que eran pantallas de televisores convencionales y ahora pantallas donde se usa tecnología cuántica, en particular quantum dots o puntos cuánticos. ¿Mm? ¿Qué hacen estos puntos cuánticos? Y ahí tienen, esa es una de las pantallas más modernas de Samsung. Lo que hacen los quantum dots es, a la luz que le provee a la pantalla los LED azules, esa luz azul que tienen los teles, bueno, estos puntos cuánticos son capaces de separar esa luz que es azul en roja y verde y proporciona una gama cromática a la pantalla mucho mayor que cuando el quantum dot no está, además de nitidez y un poco más de claridad. Y de hecho, si se fijan, tienen una mejor intensidad en los colores, nitidez y hasta son como más vivos esos colores. ¿Y por qué? ¿Dónde está la cuántica ahí? ¿Qué es un quantum dot? ¿Por qué aparece la cuántica? Si uno busca la definición en internet para un quantum dot, va a encontrar que es una nanopartícula, ya vamos a ver qué es, nano, pequeñito. ¿Todos saben el prefijo nano a qué dimensión nos lleva? ¿Cuánto? 1 por 10 a la -9. Aquí para los jovencitos de secundario, notación científica han estudiado. ¿Sí? Bueno, estamos hablando de 1 por 10 a la -9. ¿Sí? Metros. O sea que lo dividimos ¿cuántas veces al metro? 1.000 millones de veces y ahí tengo la dimensión del nanómetro. ¿M? Esas partículas que son en particular, concretamente de materiales semiconductores, ¿m? Pueden contener, fíjense, entre 100 y 100.000 átomos. Y el diámetro, para que sea un punto cuántico, un quantum dot, estos que vienen a revolucionar en las pantallas, no tiene que ser mayor a 10 nanómetros. Y ahí tenemos un punto cuántico. Y ahí tienen un ejemplo de un punto cuántico, una ilustración. Ya vamos a ver que no es una ilustración porque sí nos está contando algo. Al ver esa imagen, que se animan a sacar alguna conclusión, podrían interpretar de esa imagen alguna característica de estos puntos cuánticos. El tamaño no, porque ya les he contado que son nanopartículas. Uno cuando habla del mundo nano, habla de que tiene que ser, que al menos esa partícula en una de sus dimensiones tiene que ser menor a 100 nanómetros. Pero aquí en particular, para que sea punto cuántico, fíjense, entre 2 y 10 nanómetros. O sea, ya sé que son chiquitas. No me sirve eso como característica. ¿Les dice algo la imagen? La Son cantidad de son átomos que capaces, contiene, por lo tanto el tamaño, ¿sí? son capaces de Dependiendo, filtrar cierta frecuencia de la luz, digamos.
Que filtra, sí, no estaría filtrando. Ahora vamos a ver cómo funcionan. Pero tiene que ver con el tamaño y qué pasa con la radiación. Por ahí vamos. Ahí lo que incide, lo que les muestra, lo que trata de ilustrar es que les incide a las 3 nanopartículas la misma radiación, ¿sí? Es de todos los colores. Y fíjense que sale de las nanopartículas radiación de un único color. El hecho de que sean idénticas en la manera de representarlas, fíjense en el color, en las esferitas, nos está diciendo que es el mismo material. El mismo material que recibe el mismo tipo de radiación, pero que está radiando radiación de diferentes colores, por lo tanto de longitudes de onda. Cuando nosotros en química hablamos de colores, en química, en la ciencia, en química, en física, cuando hablamos de radiación y usamos y estudiamos la radiación, que sean de diferente color significa que tiene diferente longitud de onda. Yo voy a tratar de hablar en términos de que ellos nos puedan entender. Reciben la misma radiación que para nosotros va a ser energía. Son partículas idénticas, lo único que ha cambiado es el tamaño. Y de esas partículas están radiando, pero ahora están radiando luz de distintos colores. Lo único que ha cambiado, a ver si me deja esto aquí. ¿Ven? Esta es la energía que ingresa, o con la que no ingresa, perdón, con la que se enfrentan los puntos cuánticos. Son del mismo material, solamente ha cambiado el tamaño y están radiando diferentes colores. Les decía, para dimensionar, es fácil entender, bueno, es 1 por 10 a la menos 9, fácil en el sentido de anotarlo, de escribirlo, de memorizarlo, pero de dimensionarlo. Miren, en una escala, ahí tienen el tamaño de lo que serían células, estamos en el orden de las micras, genes, andamos por 100 nanómetros, por acá andan los virus, y miren lo pequeñito de los puntos cuánticos. Pueden ser muy, muy pequeñitos. Hay algunos que se animan a decir que son átomos artificiales cuando son tan pequeñitos. Y ahora vamos a ver por qué. Les dicen, les han puesto el apodo de átomos artificiales y tiene que ver precisamente con cómo hemos representado un átomo ahí. Bueno, ¿por qué un semiconductor puede irradiar? ¿Por qué puede emitir luz? ¿Sí? Lo voy de nuevo, a tratar de explicar en términos de que lo entiendan todos, quienes saben un poco de la física y o quienes no tanto. Sí, un semiconductor es un material que tiene una estructura particular, tiene cómo se acomodan los electrones en un semiconductor. ¿Han estudiado alguna vez el enlace metálico? En el enlace metálico, en química, ustedes estudiaban enlace covalente, enlace iónico y enlace metálico. En el enlace metálico, los metales son conductores, todos los electrones se pueden mover libremente por todo el bulk del metal. En el semiconductor no hay una banda donde pueden estar los electrones, que es la banda de valencia, y una banda de conducción. Cuando los electrones pasan a la banda de conducción, son capaces de conducir la corriente. Fíjense, ¿no? Aquí tienen un termómetro para indicarles que les está siendo suministrada energía a ese semiconductor. ¿Y qué pasa cuando les suministran la energía? Miren los electrones de la banda de valencia, pasan a la banda de conducción. Los electrones que están en la banda de valencia se pueden mover cuando el semiconductor es grande, cuando estamos en tamaño macroscópico, se pueden mover por donde quieran, son libres, ¿sí? Están ligados al material, pero se pueden mover en la banda de conducción. Les proporcionamos energía, en este caso es en forma de calor. Esos electrones pueden pasar a la banda de conducción, ¿no? Se genera lo que se denomina un par electrón hueco, los que sabemos un poco de conductividad, pero pasa que eso es un estado, como le hemos proporcionado energía, cuando nosotros a algo en química o en física le damos energía, decimos que lo excitamos, lo llevamos a un estado superior de energía, ese se tiene que relajar, tiene que volver a su estado fundamental, a su estado de menor energía. Aquí está más concreto el esquema de
por qué emite radiación un semiconductor. Miren, tenemos la banda de valencia y todos los electrones se pueden mover tranquilamente, van de un lado para el otro, nada les impide el movimiento, pero no conducen electricidad. Les suministramos energía, puede ser en forma de calor, por ejemplo, ¿sí? Y ellos van a superar este band gap, que es una banda prohibida, se dice, no pueden estar en esta zona, tienen que saltar, y para poder saltar, este es un salto energético, les tengo que dar energía. Le proporcionamos energía, pasan a la banda de conducción y de ahí podría ocurrir que cuando vuelve a su estado fundamental, cuando relaja ese estado excitado, una de las formas de emitir esa energía que tienen de más, porque es energía de más, es a través de radiación. Por eso los semiconductores emiten. Por eso es posible esa situación de que incide radiación. Cuando incide radiación, estamos excitando los electrones de la banda de valencia en el quantum dot, que es un semiconductor. ¿Sí? Y después lo que ocurre es que cuando esos electrones se relajan, se emite la radiación. ¿Pero por qué de diferentes colores si es el mismo material? Y estoy cambiando, ¿qué estoy cambiando solamente? El tamaño. Cuando el material es macroscópico, es grande, este band gap solamente depende del material. Pero ¿qué pasa cuando nosotros empezamos a disminuir el tamaño del material? Le vamos confinando la posibilidad de moverse al electrón. Miren, ahí tenemos la estructura de banda de conducción, banda de valencia, cuando el material es bulk, grande, mucho material tengo semiconductor. Ahora lo voy a disminuir ese tamaño y voy a llegar a la escala de las nanopartículas. ¿Qué ha pasado con la banda de conducción? Ha disminuido, porque lo estoy confinando al electrón. El antes, imagínense, el mar y las olas, los electrones. Ahora, ¿qué pasa si yo en lugar de tener olas en el mar, tengo olas en una bañera? ¿Se van a poder producir la misma cantidad de olas? ¿Van a tener la misma libertad? No, esas ondas no. Estoy reduciendo el movimiento del agua. Estoy reduciendo el movimiento de los electrones. Y cuanto más pequeñita es la nanopartícula, estoy confinándolo al electrón a que se mueva en un espacio muy, muy, muy pequeño. Lo estoy confinando al electrón a que se mueva en un espacio muy pequeño y miren, cuando uno confina un electrón, están bien los modelos, dependiendo, como decía el doctor Pinto, el autor va a estar muy contento con el dibujo, ¿sí? Vero, si cortas la presentación se te ve más grande, me parece, porque te vemos chiquitita. ¿Puede ser? Porque no veo lo que estás por hacer. No, en realidad lo que quería mostrar es que el confinamiento da lugar a una cuantización. En este modelo, ¿qué son estas líneas? Estas líneas que son por niveles de energía. Son niveles de energía. ¿Por qué hay niveles de energía ahí? ¿Qué dice el modelo de Bohr? ¿El electrón puede tener cualquier energía? No. La energía está cuantizada. ¿Y por qué está cuantizada? Estamos en un átomo. ¿Sí? Miren el caso que pasa con la energía en las bandas de conducción y valencia. ¿Aquí tienen niveles de energía? No, aquí son todas las energías permitidas. A medida que vamos disminuyendo, lo que hacemos es confinar al electrón en un espacio muy, muy chiquitito. Y ese confinamiento hace que la energía se cuantice. Cuantizamos la posibilidad de la transición y además de cuantizar, lo vamos confinando. La banda de conducción se hace cada vez más pequeñita y queda la banda de valencia más lejos. ¿Sí? Se hace más chiquita la nanopartícula, aumenta la energía que necesitamos para mandar de la banda de conducción a la banda de valencia para que después se relaje y emita radiación. Si la separación energética es más grande y necesito más energía, ¿qué pasa con la radiación que se va a emitir? Esta separación de energías implica un salto energético muy grande
Por lo tanto, cuando el electrón se relaje, va a emitir radiación de mucha energía. Mucha energía, alta frecuencia, baja longitud de onda. Esto emite en el azul y un quantum dot un poquito más grande va a emitir en el rojo. ¿Mm? Bueno, y aquí aparece, no tengo ninguno de mis estudiantes de Físico-Química 3. Yo les decía al inicio que la intención de este conversatorio era contarles un poco cómo la cuántica nos atravesaba como academia, nos atravesaba como líneas de investigación. En el caso particular de la licenciatura en química, tienen una fisicoquímica al final, que es la Físico-Química 3, donde no abordamos exclusivamente la cuántica, pero tenemos sí una breve introducción y analizamos uno de los sistemas modelo. Cuando uno es principiante en cuántica, estudia ciertos sistemas que son como los modelitos a los que después nos vamos ajustando, y uno es confinar el electrón en un espacio muy, muy reducido. Lo confinamos a una cajita de dimensiones nanométricas y aparecen las energías cuantizadas. Es lo que está pasando en el quantum dot. De ahí que a medida que va disminuyendo el tamaño, se va incrementando la banda el bandgap, o sea, la energía que necesita el electrón para pasar, y por lo tanto la energía de la radiación que va a ser radiada una vez que el electrón se relaje, porque necesita energía para subir, está en un estado excitado, tiene que bajar de nuevo a su estado original y ahí emite radiación. Y dependiendo de la energía, de la diferencia de energía, es el color de la radiación. Y eso hace que uno pueda, ¿sí? Perdón. Aquí. Con un mismo material y diferentes tamaños, tener una gama cromática muy amplia y colores muy nítidos en lo que son las pantallas. ¿Para qué más se podrían utilizar los quantum dots? No solamente son para entretenernos a nosotros con una hermosa imagen casi real en una pantalla digital. Se lo puede utilizar, se los está utilizando también, fíjense, como biomarcadores médicos. Se les pegan anticuerpos específicos que después se van a asociar a ciertas células y uno puede rastrear células cancerosas, y esta posibilidad que tienen de emitir radiación cuando el electrón se relaja hace que sean, fíjense, visibles a través de diferentes tecnologías. No vamos a entrar en las tecnologías, pero nos permiten identificar ciertas, por ejemplo, células cancerosas cuando se los usa para lo que es el testeo de moléculas tumorales, y también en celdas solares. Si se fijan, quiero sacar esto. ¿Por qué? De nuevo, porque nosotros con el tamaño podemos sintonizar la energía que van a absorber. Entonces, miren, si uno utiliza una celda solar con un semiconductor cualquiera y le hace irradiar la luz del sol, no se prende la lamparita. O sea, saben cómo funciona una celda solar, ¿verdad? Acumula la energía del sol y después la utilizamos para generar corriente. Aquí tenemos también una que tiene algunos nanomateriales, tiene un polímero. De nuevo, le hacemos incidir la luz del sol, nada. Pero miren ahora una celda solar que tiene quantum dots. ¿Por qué? Porque la absorción también, ¿no?, en estos sistemas funciona dependiendo de la diferencia de energía que tenga el semiconductor. Entonces nosotros con los quantum dot, no es nuestro caso, no trabajamos con celdas solares, pero con un quantum dot uno puede sintonizar cuál es la energía que voy a absorber y entonces aprovecho la energía solar. Para eso sirven los quantum dots. A eso se refiere que tenemos la cuántica cuando en cada píxel de nuestros celulares hay millones de laboratorios de física cuántica trabajando en simultáneo para que nosotros tengamos una imagen linda, nítida, bien definida y con colores vivos. ¿Cuáles son nuestras aplicaciones? En el laboratorio de electroquímica y sistemas nanoestructurados de Limbionatec trabajamos con nanomateriales. Utilizamos algunos efectos cuánticos,
En el caso particular nuestro de nanopartículas que son metálicas y que permiten censar compuestos, solamente contarles cómo la cuántica atraviesa líneas de investigación de nuestra universidad. Usamos nanopartículas, en este caso, por ejemplo, estos son los títulos de publicaciones que tenemos, nanopartículas de oro para detectar ácido láctico en muestras de alimentos, en este caso, con efectos CERS, como también aparecen fenómenos cuando hay nanomateriales, para censar ácido ascórbico, y son las nanopartículas que se incluyen, eso que está ahí representado con rojo son nanopartículas de oro, y tienen una manera particular de interacción desde el color, no son rojas. ¿Sí? El oro val que es dorado. Si uno tiene nanopartículas son rojas e interaccionan de una manera muy particular con otras moléculas en términos de lo que es la transferencia electrónica. Así que bueno, nada más. Muchas gracias por su tiempo, por su atención y ahora estamos abiertos a alguna consulta, alguna apreciación, observación que quieran hacer. ¿Los Bien, escuchamos, chicos? mientras los chicos, bueno, se expresan, la idea de este conjunto de charlitas que hemos preparado con los profes es contarles o mostrarles que en nuestra universidad, digamos, se trabaja, se piensa, se estudia con cuántica. Aquí hemos tratado en el profesorado se enseñan los contenidos, la profesora Ledesma también ha mostrado cómo usa ella la cuántica y la profesora Verónica también. Así que en Santiago también se habla de cuántica, se piensa, se trabaja, se convive con todas estas cosas y creo que es importante saber que aquí también en el norte se piensa en lo chiquitito y se busca con lo chiquitito. Hay una preguntita, Vero, en el chat. No sé si Leandro está Sí, todavía el de conectado. Leandro. Leandro preguntaba si la confirmación de la existencia de taquiones explicaría mejor el entrelazamiento cuántico. Para la gente que no sabe, el taquión es una partícula hipotética que supuestamente es una partícula que puede viajar a velocidades superiores a la de la luz. Como yo en un momento dije que, bueno, el problema era que la información podía viajar a ¿Ya? velocidades altas. Así que la respuesta es, el entrelazamiento cuántico está entendido y se usa en las computadoras que les mostraba en la parte final de mi charla. Sin embargo, no quita que si estas partículas sean descubiertas alguna vez, puedan ser parte de una nueva teoría que pueda explicar de esta manera el entrelazamiento cuántico. Muchas veces el fenómeno tiene muchas explicaciones de acuerdo a la formulación que se utilice, ¿no? Pero hoy en día el entrelazamiento cuántico es un hecho y se usa y bueno, es lo que le contaba de de la computación o las computadoras cuánticas que conté en un principio. Ahí Leandro preguntaba, no sé si estás Leandro, Hola sí, a todos, sí, aquí ajá, estoy. Gracias, muy bien, bien. Y bueno, esas son las preguntas. sí. Vos preguntabas ahí si la inteligencia artificial se usaba para los telómeros de cromosoma. Bueno, yo mucho en esa parte no sé, pero en mi expertise, lo que nosotros hicimos con gente en colaboración, porque también eso quiero dejar en claro, nosotros no trabajamos solos, siempre trabajamos en colaboración, con gente de afuera, muchas veces. En el caso del ADN, vos puedes estudiar esas interacciones. Primero lo haces usando la cuántica y una vez que tengas todas las posibilidades, ahí lo llevas a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial lo que hace es toma de decisiones, ¿sí? O sea, decide, según los datos que vos le cargas, cuál es la mejor opción, dependiendo qué es lo que vos quieras ver. Probablemente, o sea, hoy en día se le está usando muchísimo en estudios de biología, así que probablemente se lo haya usado. Para el estudio este que vos me dices de los telómeros. Yo mi experiencia es basada en la cuántica todavía.
¿sí? Pero sí hay trabajitos en los cuales utilizan la inteligencia artificial. Eso que vos estás preguntando, para simular el efecto de rejuvenecimiento, sí. El trabajito este que teníamos nosotros estaba basado en unas células, pero de hongos, pero intentamos hacer más o menos una explicación por ese lado. Interacción proteína-ADN. Excelente. Sí, pasa que estos días justo estaba viendo que se están haciendo pruebas para eso y lo que hacían era inyectar telomerasa en personas y que para eso después necesitaba mucho tiempo para ver el análisis de cómo respondían y demás y que además era supuestamente dentro de todo ilegal porque era poco ético. Entonces, ahí me surge la idea de decir, bueno, entonces capaz con esta tecnología se puede simular el proceso y uno evita así esos temas éticos y el hecho de que por ahí hay mucha gente que no se anima a probar eso por todo el miedo que eso implica, el hecho de que te inyecten algo que por ahí uno no está dispuesto a soportar. Así que fascinante, muy lindo y claro, estaría bueno para cosas como esas, tipo así, que seguramente en el futuro se va a utilizar. Sí, sí, sí. Por ahora, o sea, la parte nuestra es la parte de cuántica, explicar qué es lo que pasa con las moléculas ahí, para explicar el fenómeno, ¿sí? ¿Qué es lo que da Claro, origen a la respuesta? Pero lo otro es para tomar la decisión. El otro vos siempre recuerda que lo vas a utilizar cuando tengas muchos datos y ahí tengas que establecer una correlación. Por ejemplo, en el área nuestra de espectroscopía, lo que se hace es establecer ecuaciones que luego te permitan a vos decir, bueno, yo analizo esto y sé que tengo esto porque la inteligencia artificial así me lo dice. ¿Mm? bien, muchas Buenísimo gracias. por tus aportes. Gracias a Gracias. ustedes. Santiago Martínez, Vero, estás ahí. Creo que Sí, pregunta para los dos ahí. estoy. Hay pregunta para los dos. Pregunta. Yo respondo la primera y la última, creo que vienen para mí, y la del medio te la Bueno, dejo para vos. voy con la del medio. Si los quantum Bueno, dots son del tamaño de 12 a 10 nanómetros, la longitud de onda de la luz no es mucho más grande. ¿Cómo interactúan? No entiendo a qué se refiere con cómo interactúan. Te puedo contar cómo trabajamos nosotros. Por lo general, la excitación de lo que son los semiconductores, trabajando con quantum dots, se lleva a cabo a través, por ejemplo, de radiofrecuencia o en algunos casos por incremento de temperatura. De esta manera se promueve el electrón de la banda de valencia a la banda de conducción y después cuando se produce la etapa o el proceso de relajación es cuando el quantum dot produce la emisión de radiación. Nosotros, en nuestro caso particular, no trabajamos con em, fotoquímica, no estamos manipulando quantum dots, pero es lo que hacen nuestros colegas en el laboratorio. bien. ¿Listo, Vero? Sí, sí, sí. Bien, bien. Santiago, ¿cómo se manipulan los qubits? Los qubits, a ver, es un bit cuántico, o sea, lo que se hace es que se generan un entrelazamiento entre dos partículas. Hay varias formas de generar un qubit. Lo más común es, el problema de entrelazar dos partículas es que vos tienes que aislarlo de cualquier perturbación. Por eso las computadoras, las de IBM, trabajan a temperaturas súper bajas, lo que facilita que el entrelazamiento se den entre dos partículas para generar un qubit. ¿Sí? Cuando consiguen esas temperaturas, estas partículas, que pueden ser inclusive conductores, pueden ser átomos individuales, se entrelazan como yo explicaba en un principio. La tercera pregunta, en computación cuántica, ¿cómo se sabe el valor de los qubits? Y si se determina el valor del mismo, ¿no se rompe el entrelazamiento mismo y se pierde información? Exactamente. Cuando vos preparas tu sistema y enlazas todos los qubits, vos tienes ahí la superposición de todos los resultados posibles que te plantea o que vos le planteas al cálculo, ¿no? Cuando vos
ya tienes armado tu conjunto ya entrelazado de todos los qubits y vos quieres hacer una pregunta, o sea, vos preguntas, por ejemplo, el caso de la optimización que yo te contaba. Yo quiero que le pregunto a la computadora esta cuál es el camino óptimo para llegar desde Santiago a Jujuy, por decirte algo. Entonces, para poder sacar la información, justamente se rompe esta superposición. Se dice que se colapsa a los qubits. Y los estados que subsisten o los que quedan son los que son los que te dan la respuesta a tu pregunta. ¿Te acordás que cuando yo ponía el dibujito de las cajitas, cuando yo decía si una cajita se abre para saber el color de esa partícula, ahí automáticamente se rompe el entrelazamiento y de esos dos estados solamente queda uno? No es que se pierda información. Las computadoras cuánticas obtienen todas las soluciones posibles a tu sistema. Cuando vos haces una pregunta y sacas las respuestas, evidentemente de esas todas posibles soluciones solamente queda la que a vos te interesa. El resto se pierde, ¿sí? Porque son los estados que desaparecen. Dicho de otra forma, la idea de la computación cuántica es elegir cuáles son los estados que ayudan a responder tu pregunta y descartar los otros. No sé si he sido claro. Lucía, si está Santiago, que pregunte, o los otros chicos si quieren abrir el micrófono. Ahí, Sí, ahí, Lucía, pregunta. ahí les respondo a Lucía, que podría ser. Bueno, ¿cuáles son los desafíos? Desafíos se te presentan todos los días, porque así como les describo, no siempre es fácil a llevar a un resultado cuando haces una predicción computacional. ¿Sí? Esa es una de las desventajas que tiene. No siempre es posible llevar a un resultado, a eso me refiero. Todo depende de cómo vos inicias el cálculo, las condiciones iniciales que vos pones, vas a llegar a un resultado. Otra de las desventajas que también tiene, por ejemplo, en estudios de sistemas biológicos, en el cual más trabajo, es el hecho de que no hay información para todo. Suponete, proteínas con las que trabajamos, no hay una información, no hay esas posiciones, esas coordenadas cartesianas que yo les decía que uno mete en la computadora, en algunos casos no están. Entonces no te queda otra que agarrar, inventar una posible estructura para poder hacer el cálculo. ¿Y cuál es la gran ventaja que te digo? O sea, lo más importante de todo esto es que te ahorra tiempo en el laboratorio, porque todos los compuestos que vos tienes, dice, bueno, me quedo con estos 10 y estos 10 hago la experimentación. Y eso tiene un gran impacto en lo que son los costos de los materiales, de los insumos, y además del tiempo de laboratorio. Bien. ¿Alguien de la sala, Vero, tiene alguna pregunta? No sé si están los Precisamente he tomado chicos. el micrófono para eso. Bien, perfecto. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, algún aporte, alguna reflexión, algún comentario? ¿Se han entendido lo que se ha conversado? Si les deja más dudas, más certezas, ilumina o oscurece la cuántica, ¿no? Si les ha gustado la charla, Pregunta a la doctora Ledesma si les ha gustado. ¿Sí? ¿Les ha parecido interesante? Bueno, esto es conocerla la cuántica. exactamente, lógicamente, es como decía una de las frases de Ana, hay que entender la cuántica y para que si no la entiendes no te impacta. En el momento en que empiezas a entender poquito, empieza a fascinarte, ¿no? Y bueno, si no sé, Ale, Ana, alguna palabrita de cierre, alguna reflexión, Ale, Ale, bueno, Bueno, al- dale, Ana, cortito, dale. ¿no? Las damas Cortito que ya primero. estamos en cortito. tiempo, era hasta las 3:30, estamos a 3 minutos del cierre, por favor. ¿Yo? Bueno, Ana, dale, Ana. No, no, yo agradecerles nada más que nos hayan, que han sido partícipes de este espacio, de este encuentro, que ha sido motivado por nuestro queridísimo amigo Alejandro y por Verónica, que le sigue todas sus ideas. Agradecerles por este encuentro y que sepan que nosotros tres trabajamos en la cuántica también. En la UNCE también se hace cuántica, que era el objetivo de este encuentro. Agradecerles nada más.
Bien, Ale, Bien. Bien, cortito. no, lo que dije en el principio, la idea era contarles un poquito, acercarlos y como decía, que en nuestra universidad se habla y se piensa también en cuántica, que parece que es algo de las grandes ciudades, de los grandes países, y no, aquí también se hace y se trabaja. Agradecer a las profes que me han acompañado, a Vero, a Ana, a todos los chicos que han participado y ojalá que se vayan, aunque sea, no sé si con el 100% de lo que hemos querido transmitir, pero al menos que se vayan con algunas palabritas nuevas que puedan incorporar a su vocabulario. Y bueno, en la universidad los esperamos, para los chicos que quieran iniciar carreras de ciencia y tecnología, en la Universidad nuestra de Santiago también se puede trabajar y hacer, así que los esperamos y muchísimas gracias por participar. Ahí, ahí hay Bueno, un mensajito, Vero, léelo. sí, que en la clase ayuda a acrecentar mi conocimiento, me es difícil aún comprender en absoluto la cuántica, pero muchas gracias. Sí, nosotros también Somos hace mucho que varios, enseñamos Milagros. cuántica y no la entendemos. Bueno, yo Somos renuevo varios que estamos. los agradecimientos a los participantes, a Ariel que nos ha acompañado y ha posibilitado que la reunión sea virtual. Y yo voy a cerrar con una frase cursi, en términos de lo que a mí me ha tocado de explicar que eran las pantallas. Se piensen que algo que parece tan abstracto como tantas matrices, si en algún momento tienen la oportunidad de encontrarse a la cuántica, nosotros sí nos vamos a encontrar con la cuántica en nuestro camino, tan abstracto, tan complicado, sirve para iluminar las imágenes que vemos todos los días. Aquí hay cuántica. Así que bueno, eso Muy nada bien. más. Gracias. Bueno, les damos un aplauso a los profes. Para vos también. Bravo, buenísimo. Gracias a Muchas todos. gracias.